Esto es un concentrador solar que tiene una superficie de absorción que está determinada por el diámetro. Acá hay 900 espejitos chiquitos de 2 centímetros por 2 por 2, puestos una a continuación de la otra, dando la forma del espejo. Esto en realidad, ustedes la pueden ver, es una pantalla de DirecTV de las más grandes, que yo le puse espejitos pegados. ¿Qué he hecho con esto? He hecho un concentrador. La cantidad de energía que entra en la superficie del diámetro del espejo la vamos a concentrar en un punto. Por ejemplo, ahora vamos a ver acá abajo la concentración de los rayos. En este momento los rayos están entrando al espejo y se han proyectado en un punto. Yo eso lo vamos a utilizar para elevar la temperatura y cocinar, en este caso unos huevos. Vamos a hacer unos huevos fritos. Bueno, ahora voy a poner un sartén. Estamos poniendo en el foco un sartén. Vamos a dejarlo que suba la temperatura al máximo. Bueno, ya han pasado 15 minutos. El sartén está bastante caliente, mire. Y vamos a hacer unos huevos duros. Lo vamos a seguir cocinando. Y vamos a determinar la temperatura, que en el centro focal hay una temperatura superior a los 400 grados, porque tiene que ver con la concentración. Este espejo parabólico está concentrando más o menos 18:1. ¿Qué quiere decir eso? 18 veces la superficie reducida en el punto focal. Miren cómo están los huevos ya. Le faltaría un poquito a la parte amarilla, pero prácticamente están hechos los dos huevos. Ahora los vamos a preparar y los vamos a comer. Lo voy a dejar un poco más hasta que se cocine bien la parte amarilla. Enfocalo bien. Bueno, ahora lo vamos a sacar. Lo vamos a volver a mirar. Me quemé, bastante caliente está. Esto demuestra la potencia que tiene la energía solar y cómo se puede utilizar en el campo, en lugares donde hay ningún tipo de energía. Muchos piensan que la energía solar no es una energía de mucha tensión, de mucha cantidad de calor. Sin embargo, con los concentradores como este, se pueden llegar a temperaturas hasta fundir metales como 800, 900, 1500 grados. Incluso hay hornos de metales que ya son de energía solar. Por supuesto, una pantalla gigantesca que funden hasta 2000 grados o más.
Generalmente son metales donde no necesita que se contamine. Bueno, ahora los vamos a comer. Yo creo que están de primera. Ahora estamos sirviéndolo en la mesa y nos vamos a dar el gusto de comer un par de huevos fritos cocinados con energía solar. Le voy a dar uno a mi camarógrafo y otro lo voy a comer yo. En estos momentos, uno de ellos, la parte amarilla, está un poco más cocinada porque se le daba directamente el sol ahí, la cocinó totalmente, y esta está un poquito más blanda. De todas maneras, le echamos un poquito de sal, un poquito de aceite, y no se imaginan el sabor que tiene esto. No se ha hecho totalmente en forma ecológica. ¿Qué tenés para? Espectacular. Está bueno. Muy bueno. Fíjense en el color blanco que tiene el huevo. No tiene nada de aceite ni está contaminado con el aceite que tiene un sabor único. Muy rico y totalmente ecológico. Muy bueno. Lo voy a hacer más seguido. Bueno amigos, este video ha sido distinto. Hemos tratado de empezar directamente al grano para que no se aburran y tengan la oportunidad de verlo. En realidad el concentrador solar tiene la ventaja de concentrar los rayos en un punto y la temperatura se eleva mucho más. Eso es básicamente el principio del funcionamiento. Hay otros concentradores parabólicos, cóncavos, hay distintos modelos, la lente de Fresnel y otro tipo de concentradores que el que le interese lo vamos a desarrollar después. Por ahora les muestro, esto se usa mucho en lo que es la cocina solar, pero en realidad es un concentrador solar, puede ser de cualquier forma y usted tiene que concentrar, como dije recién, el sol en un punto. Con eso se le va la temperatura y usted puede hacer como hicimos acá, comer cualquier tipo de verdura cocida, también puede hacer huevos, carne, etcétera, etcétera. Amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, suscríbanse si no están suscritos y hasta la próxima.